Saludos, mi nombre es Ángel Pereira Dávila. Vamos a tratar en esta charla los aspectos aduaneros. Concretamente veremos lo que es destinación aduanera, regímenes de importación, el régimen de importación para el consumo y los procedimientos del régimen de importación para el consumo, tanto el procedimiento general como el procedimiento específico de despacho simplificado. Punto número 1, destinación aduanera. ¿Qué cosa es la destinación aduanera? Artículo 2 de la Ley General de Aduanas nos indica que es la manifestación de voluntad del declarante expresada mediante la Declaración Aduanera de Mercancías, la DAM, ¿no?, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera. Recordemos que una mercancía al momento de ingresar al territorio nacional, al territorio aduanero, ¿no?, queda bajo potestad de la aduana, no es de libre disposición del consignatario. Para que sea de libre disposición para el consignatario, debe tener el levante de parte de la autoridad aduanera, y este levante se otorga una vez que se ha hecho una destinación aduanera y se haya cumplido las formalidades para dicha destinación aduanera, ¿no? Entonces la destinación aduanera es la voluntad de parte del consignatario para someter las mercancías a un régimen aduanero. Bien, dentro de la destinación aduanera existen tres modalidades de despacho: modalidad anticipada, modalidad diferida y modalidad urgente. Vamos a centrarnos en lo que es, en términos generales, lo que es las modalidades de despacho, y vamos a aterrizar concretamente a lo que es el despacho para el régimen de importación para el consumo. Entonces, despacho anticipado, yo puedo declarar la DAN, es decir, numerar una DAN con un plazo desde hasta 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte, ¿no? 30 días calendarios antes de la llegada del medio de transporte. Despacho diferido, la carga ya arribó, el medio de transporte ya arribó al territorio nacional, y tengo yo un plazo hasta 15 días posteriores al término de la descarga para numerar la DAM, es decir, hacer la destinación aduanera. Y el despacho urgente es un mix de ambos. Yo debo numerar 15 días antes de la llegada del medio de transporte hasta 7 días calendarios posteriores al término de descarga. Bien, ¿qué pasa si es que la nave se atrasa? Es decir, no va a llegar dentro de los 30 días, sino va a llegar de repente al 40º día o después de 2 meses. Puede darse, ¿no? Entonces yo puedo solicitar una ampliación de dicho plazo mediante un escrito a la autoridad aduanera sustentando si ha ocurrido algún hecho fortuito o de fuerza mayor que haga de que se demore el arribo del medio de transporte. Por ejemplo, la carga es una carga que viene de China, hace una recalada en Busan, Corea, y de repente ha habido un tsunami o un ciclón, ¿no? Entonces eso ha hecho de que el puerto de Corea pues esté cerrado al tráfico internacional de mercancías, de ingreso y salida del medio de transporte, por un plazo de 5 o 6 días, o de 10 de repente, ¿no? Finalmente eso se suma y hace de que retrase la llegada al puerto del Callao. Entonces estoy sustentando y me deberían de dar un plazo adicional, ¿no? En este caso el plazo adicional son 15 días, lo que entrega la aduana. Bien, ¿qué pasa en el caso del despacho diferido? Cuando excedo los 15 días del término de descarga, la mercancía va a caer en abandono legal. ¿Qué quiere decir abandono legal? Que el consignatario pierde la propiedad de la mercancía. ¿Puedo recuperarla? Sí, puede recuperarla. ¿En qué momento la voy a recuperar? Cuando yo destine la mercancía a cualquiera de los siguientes regímenes que me están señalando en el reglamento de la Ley General de Aduanas. ¿Qué regímenes son? Importación para el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal para reexportación en el mismo estado, admisión temporal para procedimiento activo, transporte, tránsito aduanero, reembarque, envíos de entrega rápida y material de guerra. A cualquiera de ellos yo puedo destinar cuando ya la mercancía está en abandono legal. Fíjense que aquí no aparece el régimen de depósito aduanero. Es decir, para depósito aduanero vence el plazo de 15 días después del término de descarga y perdí la opción. Salvo que pida también la suspensión del plazo, sustentando el motivo por el cual se debe dar, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre el despacho anticipado. ¿Por qué? Porque el despacho anticipado es el que está propugnando una mayor difusión a la autoridad aduanera.
Entonces la mercancía está en travesía, vamos al barco que está en travesía, yo tengo los documentos aduaneros y permisos, si en caso es mercancía restringida, todo conforme. En este caso la naviera transmite, o la agente de carga transmite el manifiesto de ente SUNAT. Si se dan esas dos opciones, esas dos cosas, puedo tener una garantía previa. El artículo 160 de la ley de aduanas me indica cómo se trabaja el tema de las garantías previas de la numeración. Puedo o no puedo, pero me basta que tener los documentos aduaneros y la transmisión del manifiesto. Yo numero mi transmisión, hago mi transmisión de la aduana anticipado y numera mi declaración aduanera. Conforme. Ahora, ¿cómo va con el tema del pago? Para obtener el canal de control, ¿no? 30 días antes de la número antes, 30 días antes debe llegar el medio de transporte 30 días calendarios siguientes a la numeración de la DAN. El pago de la DAN se hace hasta la fecha del término de descarga, ¿no? Tengo término de descarga, hasta esa fecha debo hacer el pago de la DAN. Si es que no hay una garantía previa, si es que hubiese una garantía previa, se puede extender hasta 20 días del mes siguiente de la fecha del término de descarga. Si llega la carga en el mes de noviembre, yo tengo hasta el mes de diciembre, 20 de diciembre, para hacer el pago de los derechos. ¿Conforme? Bien. Asignación de canal de control. Pueden ser tres opciones: verde, levante inmediato; naranja, documentario; y canal rojo, con inspección de parte de la autoridad aduanera. Bien, ¿qué cosa es el regímenes de importación? Tenemos tres dentro de lo que indica la norma, la Ley General de Aduanas: importación para el consumo, reimportación al mismo estado, admisión temporal para la reexportación al mismo estado. Todos ellos son regímenes de importación. Concretamente, ¿qué es la importación para el consumo? Existe una definición. Esa definición me indica: la importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo luego del pago o garantía, ¿no? Según corresponda, ¿de qué? De los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Hablemos ahora sobre los procedimientos. Procedimientos de importación para el consumo. Punto número 1, el procedimiento de importación, el procedimiento general, el DESPA PG01A. Bien, ¿qué requisitos debe tener el importador? El importador, es el dueño consignatario, debe contar con RUC activo y no tener la condición de no habido. ¿Solamente puedo numerar con un RUC? No necesariamente. También lo pueden hacer las personas naturales usando su DNI, o en el caso de extranjeros, su carnet de extranjería, pasaporte o salvoconducto. Pero si es que va a ser una persona natural o un extranjero, debe cumplirse estos supuestos, ¿no? Cualquiera de ellos. Primero, en el caso de las personas naturales, pueden numerar con su RUC, con su DNI, siempre y cuando se tenga una operación cuyo valor no exceda $2.000, y puede realizar hasta un máximo de 3 operaciones al año, o un solo embarque por un máximo de $3.000. Cualquiera de los dos, o sea, monto máximo $3.000. Trabajo con DNI. Conforme. El punto B es lo que acabamos de explicar también, ¿no? Hasta un máximo de $3.000. ¿Quiénes? Los miembros acreditados del Servicio Diplomático Nacional Extranjero pueden importar utilizando carnet de extranjería o por su pasaporte, siempre y cuando se trate de mercancías que sean destinadas como parte de el convenio diplomático, ¿no? Internacional, y se trate de mercancías relacionadas a homenaje de casa o vehículos, nada más. Bien, ¿qué pasa con respecto a la mercancía? La mercancía que puede ser destinadas a una DAN de importación, debe corresponder a un solo consignatario. Y 2, estar consignadas en un solo manifiesto de carga, ¿no? En un solo manifiesto de carga. Si estamos hablando en el caso del marítimo y el aéreo, es decir, que han venido en el mismo vuelo o han arribado en la misma nave a la vez, ¿cierto? Entonces yo puedo tener varios documentos de embarque, caso marítimo, varios BLs, pero si esos BLs corresponden a un solo manifiesto de carga, puedo agruparlos en una sola DAN. No es lo que me indica digamos, la información que está en la pantalla.
Si estamos hablando del caso terrestre, en caso terrestre, si corresponde a una misma carta aporte, puedo yo agruparlas en una sola DAN. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo contenedores? ¿Puedo destinarlos a más de un régimen aduanero? Sí. A nivel de contenedores yo puedo desagregar. Es decir, tengo un BL con 15 contenedores, yo puedo destinar de repente 7 contenedores a importación, 2 contenedores a admisión temporal para procesamiento activo, ¿no? Y el saldo de repente al régimen de depósito. Puedo hacer 3 regímenes aduaneros distintos. La condición es de que yo puedo identificar los contenedores, ¿no es verdad? Puedo identificar los contenedores, qué contenedores están arribando, y de acuerdo a ello hacer la separación. Si estamos hablando de mercancías que están todas dentro de un mismo contenedor, puedo hacer una destinación aduanera en forma digamos múltiple, ¿no? Además de un régimen, sí lo puedo hacer, pero en este caso tendría que la carga llegar a un depósito extraportuario, un depósito temporal, y ahí hacer la desconsolidación de los pallets, su identificación, su pesaje, y con esos datos recién hacer las destinaciones aduaneras. Bien, ¿qué pasa ahora con el tema de mercancías vigentes? ¿Qué cosa es mercancías vigentes? Vamos a centrarnos aquí en el tema, vamos a dar la explicación. Ustedes pueden leerlo, lo que está en la pantalla, pero yo les voy a dar la explicación mucho más fast track, ¿no? Mucho más rápido. Supongamos que nosotros somos el importador y yo sé fehacientemente de que estoy trayendo una mercancía y que no van a arribar todos los bultos que están señalándose en el documento de embarque, ¿no? El documento de transporte. ¿Por qué? Porque se han quedado de repente en el puerto de transbordo, ¿no? O donde hizo recalada la nave, o en el aeropuerto donde hizo también un transbordo de la mercancía. Entonces yo sé, porque me ha avisado mi agente de carga de que se quedó de repente parte de la carga que va a llegar después y que va a llegar solamente una parte inicialmente. Entonces, si yo conozco esto, tengo dos opciones. La primera, una vez que llegue la carga, hacer un aforo previo, identificar qué mercancías son las que han arribado y hacer la declaración aduanera de mercancías, la dan solamente por lo que ha arribado, nada más. Declaro parcialmente la factura, parcialmente el documento de transporte, ¿no? Los bultos parcialmente. La otra opción, declaro por todo, numero por todo y pago los derechos por todo. Oiga, pero no arribó todo. Sí, efectivamente, no arribó todo, pero como yo ya numeré por todo, eso me da pie a que previamente una inspección, un aforo físico de parte de la aduana me otorgue la vigencia de las mercancías que no arribaron para que en un posterior embarque estas lleguen, pero yo ya no pago derechos porque ya los pagué en el primer embarque, ¿no? Puede llegar en un segundo o un tercer embarque, pero esas mercancías que van a llegar posteriormente ya no van a pagar derechos porque yo los pagué en el primer embarque. Entonces, ¿para ello qué debo hacer? Si es que voy a declarar, hacer con mercancías vigentes. En la primera DAN de importación, declaro por todo y coloco en un casillero especial dentro de la DAN, que es Trato Preferencial Nacional, el código 20. Para los siguientes embarques, primero tengo que hacer, esto va a pasar a canal rojo, el especialista de aduana va a verificar la mercancía, va a hacer un inventario y lo que no llegó me va a dar la vigencia. Entonces, en los siguientes embarques, cuando ya llegue esta mercancía que está vigente, que no arribó en el primer embarque, voy a declarar por ello. No voy a pagar derechos, pero tengo que declarar en el código de trato preferencial el código 21 para que salga el canal rojo y el especialista de aduanas que haga la inspección física, el aforo físico, verifique que efectivamente son las mercancías que yo ya declaré y que pagué los derechos. A eso se refiere. Bien, ¿qué pasa con las mercancías para despacho urgente? ¿Puede ser cualquier mercancía que se destine al despacho urgente? No, son un grupo determinado. ¿Correcto? Primero, los envíos de urgencia. ¿Qué mercancías pueden acogerse a envíos de urgencia? Órganos, sangre y plasmas de origen humano, mercancías perecederas susceptibles a descomposición, ¿no? Materiales radioactivos, animales vivos, explosivos, combustibles y mercancías inflamables, documentos, diarios, revistas y publicaciones periódicas, medicamentos y vacunas, piedras y metales preciosos, mercancías a granel, maquinarias y equipos de gran peso y volumen, incluso las aeronaves, ¿no?
partes y piezas o repuestos de maquinarias para no paralizar el proceso productivo solicitados por el productor, ¿no? Carga peligrosa, insumos para no paralizar el proceso productivo, otras mercancías que el criterio del jefe del área que administra el régimen merezcan tal calificación. Para ello, debo presentar una solicitud ante la administración aduanera pidiendo de que esas mercancías se consideren para tramitar un despacho urgente. ¿Cuál es la ventaja del despacho urgente? La ventaja es de que va a ser de atención rápida, ¿no? Atención preferente. Bien, dentro del despacho urgente también existe lo que es envíos de socorro. Los envíos de socorro son envíos que se dan para repartir o para atender a poblaciones que han sido afectadas por algún desastre natural, principalmente, ¿no? Es para los damnificados. ¿Qué necesita un damnificado? Pues hospital de campaña, casas prefabricadas, toldos de campaña, ropa y calzado, medicamentos, ¿no? Agua, ¿no? Purificadores de agua, alimentos, conforme medio de transporte, todo relacionado a lo que es la atención de paliar los efectos del desastre natural. Para ello, ¿no? No puede hacerlo cualquier importador. Tiene que ser algún importador que tenga la autorización de recibir este tipo de envíos, o en su defecto presentar una solicitud que vendría a ser un anexo 6 de acuerdo al procedimiento de importación para el consumo. ¿Conforme? Bien, ahora ¿qué pasa con determinadas mercancías que no deberían quedarse en un depósito extraportuario? Porque este depósito extraportuario de repente no reúne las condiciones para poder tener un mejor control de las mismas en cuanto a la seguridad, ¿no?, de ellas. Ejemplo, casi ningún depósito, por no decir ninguno, recibe mercancía de explosivos. ¿Por qué? Porque el riesgo es latente de que esta mercancía pueda explosionar, pueda provocar incendios. Entonces tiene que tener un cuidado y un control especial. ¿Quién tiene ese cuidado y control especial? Pues el mismo importador, porque ellos tienen un polvorín, así se le conocen los depósitos de explosivos. Entonces, en estos casos, cuando llega material de este tipo de mercancías, lo que se hace es pedir de parte del importador una autorización especial de zona primaria para que sus mercancías ingresen a sus depósitos y no sean todavía de libre disposición. Es decir, va a ingresar ahí, pero yo debo demostrar ante la autoridad aduanera de que está separadas del resto de mercancías, que puede la aduana en cualquier momento ir, fiscalizar y contar los bultos y los va a encontrar, que no los voy a mezclar con mi proceso productivo hasta que la aduana me otorgue el levante, ¿no? Entonces presento una solicitud, la aduana verifica, evalúa y otorga dicha autorización. Bien, pasemos a otro tema que es la conclusión del despacho. Yo numero la DAN, la revisión de parte de la aduana, tengo cualquiera de los tres canales de control, verde, naranja o rojo, me dan el levante. Después de que me den el levante, existe un periodo de tiempo adicional, 3 meses post levante, en el cual la aduana va a fiscalizar, va a revisar si efectivamente todo está conforme, se ha cumplido con todas las formalidades, y si no, va a hacer notificaciones u observaciones. Ese plazo se puede ampliar de 3 meses hasta un año. Entonces, ¿qué pasa cuando se amplía? Se amplía en el caso de que tenga boletín químico, duda razonable. Estamos hablando de convenios de caso del PECO, ¿no?, que hay una exoneración de derechos, o existe una gestión de riesgo de parte de la aduana. Bien, vamos a hablar ahora con respecto a la regularización. Plazos para regularizar, anticipados y urgentes, 15 días siguientes a la fecha de término de descarga. Caso contrario, paga una multa de 0.5 la UIT. En el caso de despachos anticipados, solamente con la transmisión electrónica de los pesos. En los casos de urgentes, transmito los pesos y presento la DAN físicamente ante la autoridad aduanera. Bien, ahí tenemos un semáforo donde me indica toda la información, número de la DAN, la fecha de pago, la numeración, ¿no es verdad?, el tipo de modalidad, que dice sistema anticipado, en la parte de abajo dice tipo de despacho, el estado si está pendiente de regularizado o no, y me da información con respecto al levante. Bien, vamos a hablar con respecto ahora a las mercancías que se trabajan con despacho simplificado. La condición sine qua non es no mayor de $2.000 y segundo que no tienen un carácter comercial. No deben tener un carácter comercial. Lo puede ser el mismo importador, inclusive. No hay ningún problema. Lo puede ser el mismo importador. O lo puede ser el agente de aduanas.
¿Correcto? Bien, espero que con ello